estas conversaciones en portugués. Y sin más preámbulo, le quiero pasar el micrófono a Andy y que nos informe un poco más ampliamente sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hicieron y más allá en esta escala global. Andy, por favor. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en este gran panel y para ver nuestros puntos de vista, tratamos de obtener más mensajes de todas las personas en todos los canales para que les ayude a tomar decisiones durante la pandemia y ver cómo podemos llevar la pandemia al fin lo más pronto posible para que podamos tener mensajes de tomar mejores decisiones. Y bueno, también tenemos un buen contexto. Lo otro es que también continuemos con esta información y que demos introspectivas de lo que está ocurriendo para poder tener un mejor consentimiento de lo que las personas están utilizando. Les voy a dar unos ejemplos de lo que se ha hecho y de cómo esto nos ha ayudado a combatir con esta información, a tomar la información. Y estos son algunos ejemplos importantísimos de dónde debemos estar, de dónde podemos estar, de dar toda la confianza para que tengamos la mayor información de COVID. Y si ustedes van a Google hoy pueden buscar COVID, coronavirus o lo que sea y van a encontrar que no solamente van a ver unos resultados automatizados, sino todo el punto de organización y del panel, especialmente un panel que destaca las diferentes áreas de la pandemia, síntomas, tenemos mucha terapéutica, información que afecta a los puntos de vista. Y bueno, hay un gran eco en mi oreja en este momento. No sé qué esté ocurriendo, pero bueno, una disculpa. Y lo que estamos tratando de hacer es, nosotros calificamos el consentimiento de la OMS y lo que significa es que nosotros trabajamos para destacar con las autoridades y que nos ayude a identificar los mejores puntos de salud y tener la mejor información. La planteamos en estos temas específicos para ver el consentimiento de la OMS. Este es un ejemplo perfecto de cómo nosotros alzamos este contexto. Por ejemplo, vamos a Facebook para tener la información de salud en el centro de información del COVID, para que todos en Facebook Live, en los feeds, etcétera, y esperemos que podamos hacer esto para elevar el consenso en el momento correcto en las áreas del mundo donde cuando los países van a hacer esto, nosotros hablamos para incrementar el consenso de las vidas de las personas. También esta información significa que va no solamente a posts individuales o a canales y a plataformas individuales para combatir esta información, uno a la vez o muchos al mismo tiempo, pero el verdadero trabajo que hemos hecho con esta información es trabajar con los equipos de política, de seguridad, con cualquier compañía grande de redes sociales para poder mejorar estos consentimientos de YouTube, TikTok, Facebook y todas estas plataformas como Instagram, etcétera. Los ejemplos de estos espacios es que cuando vamos a YouTube, por ejemplo, hay políticas para ayudar a las personas. Nos sentamos con ellos y preguntamos sobre todas estas plataformas, cuáles creen que sea una información inadecuada o una información que les guste y cómo posicionar mejor estas políticas y poder tomar esta responsabilidad, mejorarla e implementar esta política. Vemos que este trabajo es de mucha recompensa, bastante laborioso, por supuesto, y todo este trabajo que está tras bambalinas en este trabajo tan duro. Pero cuando se trata de funcionar verdaderamente, ¿qué pasa con los algoritmos? ¿Qué pasa con estas revisiones? Cientos de horas de contenido para poder dar la mejor información posible. Y terminaré con algo que está muy cerca de mi corazón. Todo lo que hemos hecho con el COVID queremos que tenga que ver con los temas de salud.
Por ejemplo, la pandemia del COVID es un punto de cambio en la industria de los juegos, de las redes sociales. Cambia la forma en que nosotros estamos pensando cómo la información va hacia adelante. No queremos que sea una sola campaña, tienen que cambiar, crecer, aprender y asegurarse de que nosotros tenemos esta información en la plataforma y seguimos planteando este consentimiento de calidad. Nosotros lanzamos este libro, por ejemplo, de cáncer de mama para ver que podemos trabajar en la compañía no solamente con COVID, sino crear una conciencia en esta recuadro de chat para evitar la mala información. Y esto es para mi introducción. Muchísimas gracias, Sandy. Gracias por los esfuerzos que haces con estas compañías. Son puntos verdaderamente importantes. Nosotros queremos que sepan cuáles son las mejores prácticas y cuál es la mejor posibilidad para lograr tener más introspectiva con los pacientes. Y aquí tenemos opinión de 3 países diferentes. Cada uno de ellos son países que también trabajaron muchísimo desde el primer par de meses de la pandemia. Quiero darle la palabra de cómo el COVID ha afectado las diferentes situaciones, sobre todo a las personas con la pandemia. Y vamos a pasar con Natalia para que nos demuestre el trabajo tan maravilloso que ha hecho en estos países. Y creo que hay muchísimo que podemos aprender de ella. Natalia, ¿nos podrías ayudar a entender cómo fueron los desafíos para ti durante la pandemia? Hola a todos, muchísimas gracias por esta presentación. Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes y yo creo que en este momento que estamos viviendo, quisiera empezar diciéndoles que como LoopUp nosotros consideramos estos centros checkers y vemos que esto es fundamental durante la pandemia. Ahora tenemos una colaboración con la Sociedad de Infectología que está mejorando nuestra capacidad para compartir información verificada, para ayudar a las personas a tomar decisiones sobre las medidas para evitar el coronavirus y sus infecciones. Y también en Global Fact 7 yo hablé de algunas otras cosas que nosotros hicimos para poder enfocarnos en salud pública y también ver cómo podemos mejorar nuestros procesos. Y esto nos ayuda a tener una relación más cercana con los profesionales de la salud. Esto nos da también la oportunidad de compartir algunas preguntas y tener respuestas de nuestro público sin importar el tema sobre COVID-19. También lanzamos otros productos y quiero mencionarlos también, 1 o 2 de ellos. El primero es lo que hace que nosotros sepamos más y revisemos más desde las Naciones Unidas toda la información y nosotros nos enfocamos en crear conciencia de la importancia de que si no se comparte información, tenemos que hacerlo si la compartimos con una verificación para poder mejorar todo esto y para poder ver que todos estos síntomas tienen que ser avalados por los profesionales de la salud, porque pueden ser uno de 150,000 reels de Instagram, de Facebook que impactan a nuestro público. Y también nosotros empezamos con programas para ver los agentes de ayuda comunitaria en Brasil. Son parte de nuestro sistema de salud pública. Y en algunas partes de los países son la principal referencia con respecto a la salud para un gran número de personas. Así que nosotros hicimos sesiones en vivo sobre esta información. Distribuimos muchos puntos utilizando grupos de WhatsApp donde ellos recibían
estos puntos para que se plantearan preguntas y nosotros pudiéramos resolverlas. Capacitamos más de 400 agentes y vimos cómo podemos hablar con alguien para compartir este tipo de información, cómo no creer en información equivocada en las redes sociales, cómo buscar puntos que son verdaderos. En Lupa, nosotros seguimos trabajando con mayor colaboración y tenemos esta dinámica que nos hizo iniciar un nuevo enfoque que cambió nuestra metodología un poco. No teníamos ninguna sociedad oficial con salud pública, digamos, en Brasil antes de la pandemia y como todos ustedes saben, COVID-19 fue el tema en el que no teníamos ninguna certidumbre al respecto al principio y las bases de datos, los investigadores, nuestros puntos de información que nosotros podemos entender. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero nosotros enfrentamos estos desafíos, estos problemas. ¿Cómo podríamos demostrar algo a nuestro público, a nuestros investigadores, a nuestros doctores que todavía no estaban investigando al respecto? Y luego necesitábamos elegir algunos puntos que fueran verdaderamente confiables y que nos ayudara a crear estos temas con respecto al COVID-19 con la transparencia y la objetividad necesaria. Esto es verdaderamente nuevo para nosotros porque en lugar de decir esto es falso o cierto, porque tenemos esta base de datos para mostrarlos, nosotros empezamos a decir es cierto o falso. Hablamos con estos profesionistas de la salud y esto es lo que nosotros sabemos, estos son los documentos que tenemos hasta ahora y los podemos ayudar. Entonces, lo que yo estaba tratando de decir aquí es que necesitamos mejorar nuestra transparencia, necesitamos contar con más personas para que nos dirijan hacia la dirección correcta y estas personas fueron los profesionales de la salud. Y esto nos lleva a nuevos desafíos porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que cambiar nuestra idea en algunos temas y esto es una comunicación abierta, mejor con nuestro público y verdaderamente creo que aprendemos mucho de esto como equipo y tenemos esta posición para ver cómo podemos tener la manera de ver esta información. Nuestro público es más tolerante con nosotros y ya nos están ayudando mucho más. Resumiendo y respondiendo a su pregunta, nosotros tuvimos una cierta experiencia en esta colaboración durante la pandemia, pero en Brasil nosotros estamos enfrentando otros desafíos enormes porque estamos enfrentando estos puntos, estas diferencias sociales para poder evitar la mala información. Aquí tenemos muchísimos datos porque el gobierno estaba evitando dar números de casos que se dejaban a los periodistas y hasta ahora están más preocupados. Entonces, esto nos da el punto a un número increíble de muchos puntos. Así que esta información verificada que nosotros pudimos compartir con nuestro público tiene que ver con la colaboración y con este punto público, pero no este punto federal. No es fácil, es difícil, pero yo estoy muy contenta de que lo he podido lograr hasta ahora. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a ti, Natalia. Bueno, pues yo sé que están... Entonces, esto tiene que ver con mucho en Brasil y en muchas ocasiones esta pregunta se plantea, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder responder a estos datos y lo que nosotros podemos tener sobre estos datos confiables? Y cuando nosotros no podemos tener esto, vamos a ver las diversas organizaciones y estos puntos que nosotros vemos que realmente están siendo muy importantes. Agradezco muchísimo que estén trabajando en este proceso.
Entonces podría ser durante el próximo año o algo así. Quisiera ver, bueno, pues en 2019 tuvimos una reunión en Singapur. Todos estuvimos ahí. Estábamos en el escenario con algunos colegas hablando acerca de la importancia del fact-checking. Esto fue antes de la pandemia. En el momento no se sabía nada todavía y ahora quisiera quisiera escuchar la perspectiva de comunicaciones de salud, la importancia de tener más investigación y la importancia de tener todas estas provisiones para la salud. ¿Quién está haciendo funcionar la organización que enfatiza tanto en la cooperación de salud y en estas profesiones? Entonces, probablemente podrían darnos una pequeña introducción. Yo estoy seguro de que Natalia y Andy tendrán muchas preguntas de nuestro público. Por favor, pongan sus preguntas en el chat y mientras tanto, bueno, nos aseguraremos de que se contesten. Muchas gracias. Sí, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Es un momento histórico para todos nosotros. Es decir, es algo que experimentamos que nunca antes habíamos visto en nuestra vida y que fue muy devastador. Bueno, yo creo que mucha gente utilizó este momento como un catalizador porque, bueno, pues estábamos retando toda la mala información que salió. Los seres humanos estábamos tratando de clasificar la información, pero el día de hoy existe todavía muchísima información, entonces hay mucha comunicación y el reto es tener sentido, sacar un sentido correcto de todo esto. Entonces, requiere innovación en llevar los mensajes al público correcto y también las habilidades. Ya se habló en esta reunión acerca de las habilidades, es decir, podemos malinformar a la gente de forma muy rápida y muy sencilla, pero también podemos dar buena información. Entonces, de esto es de lo que se trata. Por ejemplo, hay mucha gente que pensó en suicidarse porque pensaron que no había tratamiento para el COVID, porque eso era lo que habían leído en esta mala información. Entonces, en el primer taller, en 2015, como muchos de ustedes recordarán, estábamos hablando acerca de cómo distinguir entre la buena y la mala información. Yo creo que el futuro de fact-checking, el futuro después de la pandemia nos va a permitir hacer esto, nos va a permitir tener una prohibición a las personas que no tengan experiencia y conocimientos para publicar información que no sea cierta, que no sea correcta. Y los fact-checkers podrán poner banderas a esta información para poder clasificarla mejor, porque ¿qué es lo que sucedió durante esta situación del COVID? Y esto es lo que hemos visto en los últimos 2 años. Y también, bueno, pues hubo otras cuestiones en cuanto a mucha información médica que publicaron médicos incluso. Y información que salió de Wuhan incluso. Así es que mucha de esta información, lo siento, hay problemas técnicos.
y entonces, bueno, pues esto, como vimos, hubo información que no era correcta. Y finalmente vimos en el futuro cómo podremos realmente abordar estos retos. Creo que tenemos sí, adelante, sí. Estaba yo diciendo que realmente tenemos que impedir esto, prevenirlo. Es decir, todo, todo esto está allí. Entonces, tenemos aquí que evitar que los malos efectos de la información incorrecta llegue a la comunidad y que la mala información llegue a más gente. Porque en los últimos años también aprendimos que la mala información se extiende muy rápido. Entonces, podríamos decir este número, aquel número, etcétera. Y yo creo que es un reto muy importante. Sí, me parece que esto es muy importante también. Por supuesto, el primer objetivo de los fact-checkers es proporcionar información correcta y evitar la desinformación o la mala información, es decir, bueno, y también mucho de nuestro público sabrá que se ha estado corriendo mucha información incorrecta, entonces nuestro trabajo es tratar de evitarla. Igualmente, la plataforma de la conferencia les permite a todos nuestros participantes enviar mensajes a nuestros oradores. Simplemente vayan a la sección de oradores y escriban su mensaje. Al final, pero no por ello menos importante, quiero terminar esta parte de las conversaciones. Bueno, a la jefa de nuestra organización de fact-checkers en España, y ella está en una posición que nos permite, bueno, pues continuar trabajando con otros fact-checkers. Estamos muy emocionados de que estés aquí con nosotros y yo creo que ella nos va a poder ayudar a ver esto desde la perspectiva de los fact-checkers, es decir, qué significa para las compañías, para los fact-checkers y cómo este episodio ha hecho la diferencia o tal vez no. Muchas gracias. Sí, estoy muy contenta de poder hablar con ustedes acerca de esta información del fast-checking, de la verificación de hechos. Bueno, tengo algunos ejemplos que hemos estado haciendo con otros fact-checkers europeos y bueno, en la colaboración durante la pandemia y qué es lo que ha estado sucediendo. Bueno, también tenemos otro grupo que se llama Águila Z que nos ha ayudado mucho. Una de las cosas en las que hemos reflexionado es que no encontramos que no todos tenemos la capacidad para hacer el fact-checking de la misma forma, y yo creo que esta alianza de fact-checkers coordinada
por todos nosotros durante la pandemia en cada país ha sido muy valiosa. Esto lo vimos en Europa y luego en el resto del mundo, como cuando vamos a hacer la verificación de checos de algo, aparece información en los diferentes países, duplicada, quintuplicada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Europa? Por ejemplo, aquí hay una organización que se llama Pagelia Política, Facta Maldita, etcétera. Entonces, ellos nos nos ayudaron mucho en la pandemia durante los primeros meses de la pandemia, y la mayor parte de los países europeos empezaron a trabajar en esto en 2019 o principios de 2020, no estoy segura exactamente cuándo empezaron, pero una de las cosas cuando empezamos a trabajar juntos, por ejemplo, en España surgió una noticia y luego se extendió rápidamente a todos los otros países. Tenemos una base de datos para publicar fact-checking, y uno de ellos, pues se extendió rápidamente. Y bueno, tenemos varios ejemplos sobre reportes de COVID-19, pero no es lo único que hicimos. A ver, creo que mi computadora se apaga, entonces estoy tratando de hablar lo más rápido que pueda para no tener problemas. La otra cuestión que hicimos es que para poder responder rápidamente a cualquier tipo de desinformación, necesitamos tener una licencia de la comunidad científica y de investigación, por lo menos en esta práctica. Entonces, por ejemplo, GUFACT en el Reino Unido estuvo trabajando para reunir la información y los datos, entonces pudimos hablarles rápidamente para poder hacerles preguntas. Por ejemplo, las unidades médicas en Alemania, igualmente muchas sociedades médicas. Aquí podíamos simplemente levantar el teléfono y preguntarles qué era lo que tenían respecto a la verificación de hechos, fact-checking. Entonces, pues en cuanto a la pandemia, esto se ha comprobado que es muy útil. Las sociedades médicas estamos, pues preguntándonos de qué manera podemos llegar a los públicos para poder evitar la desinformación respecto a COVID-19. Aquí tenemos una asociación de pediatras con la que hicimos una infografía para que ellos pudieran explicar la información más común que llegaba respecto a la vacunación, y la otra fue pues un conjunto de médicos en Madrid que escribieron información para que el público en general pudiera entenderla. Entonces, pues tratamos de dar respuestas sencillas, prácticas, que la gente pudiera entender y que pudiera diseminar información correcta igualmente. Además, aquí tenemos un ejemplo personal. ¿Saben ustedes que tenemos este programa de superpoderes? En el que gente del público en general puede donar su experiencia y conocimiento, y pues teníamos mucha necesidad de muchos expertos, especialmente durante la pandemia. Por ejemplo, 150 doctores, enfermeras, virólogos e inmunólogos compartieron sus bases de datos y nos hablaron durante la pandemia. Y pues gracias a ello pudimos hacer muchos programas en relación con la pandemia, explicando lo que sucedía aquí. Y fue sorprendente ver que estos doctores, y no se trata de calificar a los doctores de ninguna forma, pero ellos fueron la gente que estaba en la línea frontal. Pepe y Camín fueron
Bueno, médicos que están en una unidad muy importante de microbiólogos y Pepe Alcaniz es uno de los expertos y virólogos que nos ha explicado cómo funciona la vacuna. Tiene una gran base de datos y yo creo que él nos ha ayudado a que nuestros mensajes lleguen a más personas y a compartirlos con ustedes. Y al final, pero no por ello menos importante, bueno, hay una de las cosas de los fact-checkers es tener las ideas. Entonces, bueno, pues hicimos unos anuncios espectaculares en diversas ciudades de España. Igualmente, hablamos a la gente respecto a estos anuncios espectaculares que encontrarían en la calle. Porque, bueno, pues este no es el tipo de campañas publicitarias que pone en ninguna compañía. Así es que tiene una base muy importante. Entonces, la forma de llegar a la gente era decir, tu salud la puedes obtener muy fácilmente, simplemente usa una mascarilla. Y abrimos una línea de WhatsApp y estuvimos recibiendo al principio 200 mensajes, después subieron a 2000. Esta fue un servicio automático y gratuito, automatizado. Y esto cambió un poquito la forma en la que trabajamos, no pasamos tanto tiempo verificando otras cosas. Y bueno, también es otra forma de hacer periodismo, que es lo que muchos de nosotros queremos. Muchísimas gracias, Clara. Y yo creo que la gente está súper entusiasmada acerca de tu programa de los superpoderes. Y hay tienes muchos fans en este programa. Es decir, bueno, pues parece que nuestro panel llega al final y tengo un par de preguntas. Podríamos empezar con Dalia. Por ejemplo, ¿qué se hace en casos en los que no se encuentran fuentes confiables de información? Porque hay mucha gente que no tiene acceso a información confiable. ¿Cómo podemos deshacernos de los datos que nos sirven? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que la credibilidad de los datos es una preocupación en este escenario, por supuesto, pero en Brasil tenemos mucha colaboración entre fact-checkers, entre periodistas, entre profesionales de cuidado de la salud, y nosotros, de hecho, estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer por medio de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno tiene esta idea extraña acerca de la desinformación y el uso de la desinformación en este tópico respecto al COVID-19 y otros. Siempre es preocupante, pero como dije antes, como mencioné antes, la colaboración nos va a mantener bien. Entonces, yo considero que esto nos hizo tener más confianza acerca de los datos que tenemos a partir de esta colaboración. Y además de esto, ellos no están disponibles en Brasil en la misma forma que lo están en otros países. Pero bueno, respecto a cómo podemos tener más confianza, estoy muy segura de que esto se trata de la cobertura. Muchas gracias, Natalia. Ahora, Indy, usted habló acerca de proporcionar información de calidad al público. Ahora quisiera yo preguntarle, ¿estaremos preparados para la próxima crisis de salud?
¿Cree usted que estamos listos para la próxima crisis de salud? Bueno, creo que todavía no estamos listos para esta. Yo creo que hemos aprendido en el camino. Hemos hecho un avance espectacular en los últimos 18, 19 meses. Y sí, hemos hecho mucho avance en las plataformas. Hay muchas compañías que han dado un paso al frente. Yo creo que ha habido un apoyo increíble de la industria, de la tecnología, de las empresas, de medios, y que encontraron formas para ayudarnos, para llevar buen contenido a la gente, para ayudar a mejorar la vida de la gente con muchas campañas, y nos han proporcionado miles de millones de dólares en diversos programas. Y yo creo que las compañías de medios y las compañías digitales tienen un gran trabajo que hacer. Entonces, eso ya lo dijimos, pero es un trabajo enorme. Este es un maratón y todos los maratones empiezan con un solo paso. Ya hemos dado varios pasos, pero sí, por supuesto, tenemos que encontrar buena información. La desinformación se extiende rápidamente y además de esto, bueno, por nuestra naturaleza humana como personas, como individuos, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestras redes, necesitamos hacernos mucho más exigentes acerca de la información que recibimos. Cuando yo trabajaba cuando yo viajaba en avión, bueno, pues yo quería subirme al avión más seguro que me llevara más rápido a mi lugar de destino. Es lo mismo con la información, debemos hacer exactamente lo mismo. Sí, está usted en lo correcto. Necesitamos encontrar la forma más rápida y más segura de obtener información y aprender mucho de esta experiencia. Pero bueno, así es. Vamos. Usted dijo algo acerca de cómo utilizar esta sociedad para, bueno, pues sacarle el mejor provecho, para igualmente tenemos que explorar cómo hacer mejores sociedades. Hay colaboración similar. ¿Cómo han estado explorando esta información similar acerca del fact-checking? Bueno, yo creo que es muy importante para el periodismo lograrlo, y también hacer sociedades lo más pronto posible. Estamos hablando acerca de la salud, estamos también acercándonos mucho al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de todos estos retos que estamos enfrentando? La cuestión clave, lo más importante, es empezar a trabajar. La pregunta es, ¿está usted listo para estar allí, para lograr esto ahora? Tenemos que estar a tiempo para lograr esto, y bueno, hemos aprendido en los últimos 4 o 5 años que hay muchísimas personas que están dispuestas a colaborar, personas de muy alto nivel. Hay que detectarlos en su región y ver qué tipo de colaboración están dispuestos a dar. Pero esto es lo que estamos viendo. Yo realmente creo que hay una gran colaboración, y que esto necesita estar abierto a nivel tanto nacional como global. Bueno, muchas gracias. Hay mucho que hacer todavía en cuanto a fact-checking. Y tenemos muchos datos que siguen ahí sobre la mesa, y debemos tomar la perspectiva correcta. Clara, quisiera que usted cerrara. ¿Cómo ha afectado el fact-checking la economía, la desinformación como comunidad?
cómo podemos superar esto para desarrollar la experiencia y conocimiento en diferentes campos y hacernos todos responsables de que los datos que consumimos sean los mejores e incrementar el consumo de buenos datos. Bueno, una de las cosas que hemos estado haciendo con Maldita Fact es que tenemos a gente específica dedicada a tópicos específicos. Por ejemplo, ya teníamos una unidad de ciencia antes de que llegara la pandemia y sabíamos que no estábamos preparados para escribir documentos específicos, pero también teníamos recursos para poder entender mejor los datos que estábamos recibiendo. Igualmente, considero que en cuestiones económicas nos damos cuenta de que muchos países piensan que los datos seguros o confiables deben ser confidenciales. Bueno, durante la pandemia dedicamos mucho tiempo para entender los datos que estaban compartiendo y los datos que estábamos viendo publicados en todos los medios nacionales. Yo creo que los periodistas necesitamos más unidades de fact-checking, no tenemos suficientes, y también entender que para poder dar los mejores datos necesitamos expertos que dediquen su vida a estos datos, que entiendan si la metodología es correcta y que, bueno, también necesitamos tiempos específicos para analizar muchas cosas que todavía no sabemos al respecto. Sí, exacto. Les agradezco y tengo que decirles que probablemente la gente en nuestro público está muy celosa de que ustedes fueron los que rompieron el hielo respecto a esto. Bueno, nos han ayudado mucho para saber cómo podemos mantenernos a salvo de toda esta desinformación que circula. Y bueno, ustedes están haciendo un trabajo maravilloso para ayudar a la humanidad a través de lo que hacen. Por eso les agradezco mucho por ser mis invitados en este panel. El primero, vamos a continuar con otros paneles muy interesantes, con los muchos participantes con los que vamos a tener conversaciones muy buenas. Y bueno, estaremos celebrando el 5º aniversario de la Sociedad de Fact-Checking en la compañía. Por favor, únanse a la conversación y vean quiénes van a ser nuestros oradores, porque vamos a aprender mucho de ellos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Fue maravilloso. Bienvenidos al primer día de Global Fact 8. Sí, yo sé que en los próximos minutos va a haber muchísimas más preguntas. Pero fue rápido, ¿no? Fue rápido, sí, pero fue fabuloso. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho. Gracias, qué bueno que estuvimos aquí. Muchas gracias.